La información se transmite en el 1290. Con Javier Solórzano. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Romero, diputado federal del PRI, integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y bueno, diputado Jorge Romero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo también a todo el auditorio. Oiga, pues están dando ya avances para lo que será esta Agencia Espacial Mexicana. Se dice que se va a construir, esta base o el centro de lanzamiento allá por Chetumal, en Quintana Roo, y bueno, esto tendrá un costo de $120 millones, pero quien no le gustó mucho y ha de alguna forma descalificado todo este proyecto es Rodolfo Neri Vela, en el sentido de que este proyecto de la Agencia Espacial es inconsistente, que no se están tomando adecuadamente las decisiones para establecer las representaciones de la misma en varios estados del país, y bueno, está descalificando todo lo que se está haciendo con respecto a esta Agencia Espacial Mexicana. ¿Cómo ve usted esto que está ocurriendo y qué está pasando con nuestra Agencia Espacial Mexicana? Bueno, yo quiero destacar primero que después de muchos años de lucha, yo tuve la oportunidad de ser diputado en la 59 legislatura, y desde entonces iniciamos el proyecto de instalar aquí en México la Agencia Espacial Mexicana. Después de un gran esfuerzo de consenso en el Senado, en la Cámara de Diputados, con el Ejecutivo, hoy pues ya se publicó el decreto, ya existe jurídicamente la Agencia Espacial Mexicana, lo cual desde luego es una gran noticia para México, porque una agencia espacial nos va a permitir recobrar competitividad. Yo creo que se ha equivocado la política en materia de ciencia y tecnología en este país, y esto es un avance muy, muy importante. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer los mexicanos es celebrar la existencia de esta agencia espacial. Segundo, todavía no está determinado cuál podría ser en su caso la sede de tanto de las oficinas centrales como en su caso de una plataforma de lanzamiento. Será el Ejecutivo quien tiene esta facultad, quien determine en su momento en dónde habrá de instalarse. Nosotros hemos planteado que una buena oportunidad para la instalación puede ser el estado de Hidalgo, concretamente en la región de Tulancingo, en donde ya existe una infraestructura que nos podría permitir economizar, digamos, en el gasto en infraestructura para la creación de la agencia, y podrá haber seguramente alguna plataforma de lanzamiento en un futuro en aquella región muy cercana al Ecuador, en este caso en Chetumal, Quintana Roo. Se ha pensado también en tener algunas subsedes en el estado de Chihuahua, por ejemplo, pero en este momento, digamos que es facultad del Ejecutivo determinarlo. Nosotros esperamos que el Ejecutivo lo determine en función de cuestiones técnicas, que no politice el tema, sino que sea un tema eminentemente técnico, científico, el que prepondere para, en su caso, determinar en dónde habrá de instalarse. El señor Neri Vela, bueno, pues yo tengo la impresión de que lo que está buscando es chamba. Yo quiero decir que me queda muy claro que el señor hace muchos años que fue al espacio, y si algo ha cambiado en este país, especialmente la tecnología. Cuando el señor Neri fue al espacio, pues las clases se daban todavía en un pizarrón verde con gis. Hoy existe enciclomedia, ¿no? Cuando el señor Neri Vela fue al espacio, pues nos enteramos por un libro que publicó muchos meses después de cómo le fue en su viaje. Y hoy yo recuerdo a José Hernández, el astronauta mexicano que incursionó hace poco al espacio exterior. En el acto, en el momento, teníamos comunicación con él. De ese tamaño ha cambiado la tecnología, y es lo que no se ha dado cuenta el señor Neri Vela, que se opone simplemente por oponerse, porque nunca tuvo la capacidad de proponer la creación de una agencia espacial que tan importante era para México. México ha perdido competitividad con países como Brasil, como Perú, por no tener esta agencia espacial, que hoy afortunadamente, gracias al esfuerzo de unos jóvenes científicos, al esfuerzo pues del consenso de todas las fracciones de los partidos políticos en la Cámara, ya existe para México. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de toda esta asignación de recursos, ¿se destinó cierta cantidad, se etiquetó cierta cantidad para esta agencia espacial? Sí, mire usted, tuvimos el cuidado, los diputados federales, de que cuando se aprobó el presupuesto de egresos para 2010, se etiquetara una cantidad tal vez mínima. Solamente se asignaron 10 millones de pesos para este año. Pero lo que queríamos era que existiera, a lo mejor la cantidad mínima que nos pudiera permitir, pues pagar los sueldos elementales para que este año se echara a andar ya esta agencia espacial. Se asignaron 10 millones de pesos, que además en el presupuesto de egresos dice muy claro
que deben de asignarse a la Agencia Espacial Mexicana, AEXA, establecida en el estado de Hidalgo. Así es como lo dice el decreto puntual y textualmente. Sin embargo, bueno, pues estaremos al pendiente y con el compromiso de que para el presupuesto 2011 se le asigne ya una cantidad mucho más importante. Pero además hay otro tema. La Agencia Espacial, yo no tengo la menor duda que independientemente de que requiere en su inicio inversión por parte de dinero fiscal, de dinero del gobierno federal, pues tendrá una serie de posibilidades para autofinanciarse. Yo quiero darles algunos ejemplos de cómo operan algunas agencias espaciales. No comparo la de Estados Unidos porque sin duda pues es una medida totalmente diferente a cómo puede operar México. Pero algunas, por ejemplo, como la de Brasil, por cada dólar que invierte en ciencia y tecnología, en innovación, en investigación, recibe alrededor de $8, digamos, de la inversión privada. Así es como estamos proyectando que opere. Quiero decirle que hay un programa de trabajo que va del día 0 al año 20, para que logremos solamente en 5 años posicionar a esta agencia espacial dentro de las primeras 6 del mundo. Es decir, que tenemos un gran optimismo de que esta agencia espacial podría en un corto tiempo y con un pequeño impulso financiero del gobierno federal financiarse con recursos privados. En ese sentido, se ha abierto un gran debate en torno a la sede. ¿Por qué se dice que debe de ser, por ejemplo, en Hidalgo? De repente está este asunto de, lo que puede ocurrir, o lo que ocurrió con la refinería Bicentenario. Bueno, debe de ser en Guadalajara, debe de ser en Hidalgo, pero al parecer hay las condiciones para que sea realmente en Hidalgo. Sí, mire usted, en Hidalgo, insisto, primero ya existe la infraestructura. Pero en segundo lugar, es una zona que no está en su cielo, y me refiero a la transmisión de ondas satelitales, está contaminado, es decir, hay muy poco uso de la capacidad que existe en el cielo para mandar ondas al satélite. Cuando hablamos de una agencia espacial, yo quiero puntualizarlo, no estamos pensando en lanzamientos al espacio exterior en un corto periodo, en un corto plazo. Sobre todo estamos pensando que los innovadores, que los investigadores, sobre todo en materia de comunicación, tengan acceso al uso del satélite. Y bueno, pues para tener acceso al uso del satélite, requerimos un cielo limpio. Tulancingo Hidalgo es una ciudad que está amurallada por montañas, lo cual genera, pues, un aislamiento que permite una pureza en el cielo para poder disponer de espacio que nos permita mayor intercomunicación con el satélite. Tulancingo Hidalgo queda a 90 kilómetros del Distrito Federal, lo cual nos permitiría pues abastecer de ciencia y de tecnología muy a la mano al centro más poblado del país, pero además donde están asentadas también una gran cantidad de empresas. Entre muchos factores de tipo técnico que yo creo que son los que tienen al final del día que pesar mucho más en la decisión del Ejecutivo. Insisto, yo espero que no se politice, que no pase lo que pasó con la refinería, que aunque técnicamente convenía más en Hidalgo, pues quisieron beneficiar a un estado por el simple hecho de que es gobernado por el mismo partido en donde militan los funcionarios del gobierno federal. Yo creo que son temas que tenemos que dejar de lado, tenemos que ser más nacionalistas, pensar que esta es una gran oportunidad para México y tenemos que pensar en que sea técnicamente los estudios científicos quienes determinen en dónde habrá de instalarse la agencia espacial. Finalmente le preguntaría, diputado Jorge Romero, este plan, el 020, que pretende colocar a la Agencia Espacial Mexicana como una de las 5 más avanzadas del mundo en un plazo no mayor a 20 años, ¿es viable? Sí, desde luego es viable. México es un país que, si bien ha quedado la saga de la competitividad mundial, ha venido perdiendo espacios en su propia economía, en el lugar que ocupaba como una de las economías más importantes del mundo, pero yo tengo la certeza de que México se convertirá en una gran oportunidad para comercializar ciencia, para comercializar tecnología. Yo quiero poner un ejemplo así de sencillito, porque es tan importante esta agencia espacial. Hoy, nuestro satélite, el Morelos 2, requiere de mantenimiento. Ese mantenimiento nos va a costar alrededor de 5,000 millones de pesos. Si lo hiciéramos aquí en México, en nuestra agencia espacial, nos costaría alrededor de 2,000 millones. Y tenemos el talento, tenemos la capacidad, tenemos a los creadores, a los científicos, y desde luego esto sería una gran oportunidad para ellos.
desde luego que es viable, es una gran oportunidad para México. Y yo nada más le diría al señor Neri Vela, ojalá primero permitieran que se hiciera una auditoría a la academia que representa a él, según él, de científicos, y después pensara pues en oponerse a circunstancias, porque además ni siquiera propone nada, solamente se opone a lo que sin duda es una gran oportunidad para todos los mexicanos. Pues, diputado, le agradecemos mucho que nos haya planteado este tema y obviamente pues habrá mucho que plantearnos y ver cómo está funcionando este asunto de la Agencia Espacial Mexicana. Muchas gracias. Al contrario, agradecido soy yo. Un saludo a toda la auditoría. La información se transmite en el 1290. Con Javier Solórzano.